Bien, continuamos con las operaciones algebraicas con fracciones. En este video vamos a ver las dos últimas operaciones que nos faltan, que es la multiplicación y la división. Para entender un poco este video tenemos que apelar al concepto de divisibilidad que ya lo hemos visto en el video anterior de sumas y restas de fracciones. Si no lo viste, anda primero a ver esa parte que hablamos de divisibilidad, porque aquí también lo vamos a usar bastante. Bueno, comenzamos con la multiplicación. Una multiplicación es, fíjate que es una operación como la que se ve ahí, es fácil de entender, son tres fracciones que están multiplicándose una con otra. La operación que conecta una fracción con la siguiente es una multiplicación. Cuando eso suceda, se llama entonces multiplicación de fracciones. Tenemos la fracción 3 décimos multiplicado por 6 novenos multiplicado por 25 octavos. ¿Cómo resolvemos esto? Muy fácil, ponemos el signo igual, tiramos una línea larga de fracción. Arriba va a ir directamente la multiplicación de los numeradores, exactamente lo mismo abajo, la multiplicación de los denominadores. Lo que tenemos que hacer a continuación es hacer el cálculo de esas multiplicaciones. 3 por 6 por 25, lo hacemos en la calculadora, eso nos da 45. Lo mismo hacemos con los tres números de abajo, los multiplicamos mutuamente y eso nos da 720. Es decir, que el resultado final de esa multiplicación va a ser 450 720 avo. Fácil, ¿no? Hasta ahí fácil. Pero hay un problemita. Si lo hacemos siempre así, vamos a obtener números muy grandes como denominador y numerador, como lo estamos viendo ahí. 450 y 720 son números muy grandes y eso es que multiplicamos tres fracciones. Si hubiera habido una cuarta fracción ya estaríamos hablando por números por arriba del 1000. Y trabajar con números grandes no es muy conveniente generalmente. Por lo tanto vamos a tratar de usar una operación que seguramente ya la has escuchado alguna vez, que se llama la simplificación. Simplificaciones, ¿de qué se trata? Bueno, simplificación, lo que se trata justamente, como le dice la palabra, es simplificar las fracciones de tal forma que al resolver la multiplicación de las mismas nos den como resultado final un numerador chico y un denominador chico, no grandes como lo que hemos obtenido recién multiplicando así derecho. Bueno, la primera regla que tenemos que saber es que siempre deben estar conectadas las fracciones a través de la operación de multiplicación. Y lo segundo es que la simplificación siempre se va a llevar a cabo entre algún numerador de arriba con algún denominador de abajo, no importa si no pertenecen a la misma fracción. Escucha, cuando hagamos los ejemplos, ahí te vas a dar cuenta mejor. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, acá hay varias definiciones, posiblemente no entiendas ahora la definición, lo vas a terminar de entender cuando veamos los ejemplos prácticos. Te recomiendo que una vez que veas los ejemplos vuelva de nuevo a ver las definiciones y ahí te vas a dar cuenta de qué estaban hablando estas definiciones que vamos a ver. Así que vamos con la primera forma de definir una simplificación. Se trata de dividir un numerador y algún denominador por un mismo número. Esa frase es importante. Es decir, que la simplificación va a comenzar con la división de algún numerador con algún denominador, ambos divididos por un mismo número. Por un mismo número. Si yo divido a un numerador por el 3, por ejemplo, a un denominador también lo voy a dividir por 3. Por ejemplo, por decir un número. No puedo dividir por distintos números el numerador y el denominador. Siempre tiene que ser el mismo. Y la segunda condición es que la división sea exacta. Es decir, que esas divisiones que estoy haciendo yo al numerador y al denominador, cada una de esas divisiones me tienen que dar sin decimales el resultado. La segunda forma de definir esto es: debemos encontrar algún divisor común de tal forma que ese divisor común va a ser a su vez un número que lo va a dividir exactamente el numerador y el denominador. Es decir, que el numerador y el denominador tienen que ser divisibles
por ese divisor común que nosotros encontremos. Vuelvo a retirar, entonces debemos encontrar algún divisor común para el numerador y el denominador, de tal forma que ese numerador y ese denominador sean divisibles por un divisor común que deberemos encontrar. Y acá apelamos a el concepto de divisibilidad que está descrito en la clase anterior, en el video anterior. Fíjate que acá entra el concepto de divisibilidad. Una vez que hemos encontrado ese divisor común, procedemos a hacer las divisiones del numerador y el denominador. Tachamos el denominador y el numerador que hemos simplificado y en su reemplazo ponemos el resultado de la división que hemos obtenido al dividir el numerador y el denominador por ese divisor común. Parece un trabalenguas, pero cuando veamos los ejemplos te vas a dar cuenta, y te vuelvo a reiterar, volvé de nuevo para atrás y repasa esta parte y ahí va a quedar todo súper claro. Para darnos cuenta de cómo encontrar ese divisor común, hay que apelar a la regla de divisibilidad. Para ello, primero recordemos cuáles eran los números pares. Los números pares son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Es decir, que cada dos números nos encontramos con un número par, comenzando del 0. El 0 es par, el siguiente par va a ser el 2, es decir, que al 1 me lo salteo porque el 1 no es par. Y después del 2 sigue el 4 porque me salteo el 3, porque el 3 no es par. Y así voy repitiendo el mismo procedimiento hasta el infinito. Entre el 6 y el 8 está el 7, que no es par. Entre el 8 y el 10 está el 9, que no es par. Es decir, que siempre estamos saltando un número. Cada dos números nos encontramos con un número par. Bien, esos son los números pares. Ahora vamos directamente a las reglas. La primera regla dice: todo número terminado en cifra par es divisible por 2. Es decir, que cualquier número que nosotros nos den, yo voy y miro el último número de esa cifra. Si el último número pertenece a alguno a esta cadena de números, es decir, a los pares, esta regla me asegura que ese número va a ser divisible por 2. Si yo lo divido por 2, me va a dar un número exacto. Lo veamos en la calculadora. Por ejemplo, a ver, digamos cualquier número. Ese número grandote. Mira, me dan ese número y yo sé por la regla número 1 que acabo de leer que este número va a ser divisible por 2 porque termina en 4 y 4 está dentro de los números pares. Así que esta regla me asegura que si yo a este número lo divido por 2, es decir, voy a comprobar si es divisible por 2, el resultado que va a aparecer acá no va a contener decimales. Ese es el resultado de la división y como por supuesto no hay decimales porque esta regla me lo asegura. Probemos otro ejemplo. Fíjense, ese número termina en 6. El 6 está dentro de los números pares. Si yo lo divido por 2, también me da un número exacto. No hay decimales. Es decir, que estamos comprobando fácilmente cómo se cumple la regla número 1 de divisibilidad. Regla número 2 dice que todo número es divisible por el número 3 si la suma de sus cifras me da 3, 6 o 9. Veamos en la calculadora si eso es verdad. Comprobemos la regla número 2. Pensemos en algún número de tal forma que la suma de sus cifras me dé 3, 6 o 9. A ver, por ejemplo, 2, 5, 2. Fíjate que si yo sumo las cifras, 2 más 5 son 7 y 7 más 2 son 9. Así que este número, si yo lo divido por 3, voy a ver que el resultado es un número exacto, sin decimales. A ver, tal cual me da 84. Es decir que estamos comprobando
lo que dice ahí. Dice, todo número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es 3, 6 o 9. Acá estoy viendo, 2 más 5 son 7, 7 más 2 son 9. 9, entonces, esta regla me asegura que si yo lo divido por 3, el número va a ser, el resultado va a ser un número sin decimales, es decir, son divisibles. Otro ejemplo más, a ver, por ejemplo, si yo pongo 3, 6, 3. Bien, sumamos estos números. Acá tenemos 3 más 6 son 9. 9 más 3 es 12. Pero a su vez el 12 también lo vuelvo a sumar. 2 más 1 son 3. Pertenece a este grupito, el 3. Entonces también, si yo lo divido por 3, ok, me da un número sin decimales. Es decir, estamos comprobando esta regla. Todo número es divisible por 3 si la suma de sus cifras me da 3, 6 o 9. Vamos con la regla número 3. Todo número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras lo son. Es decir, si sus dos últimas cifras también es divisible por 4. Lo veamos en la calculadora. A ver, pensemos cualquier número. 5, 16. Acá me fijo que las dos últimas cifras es el 16. Y el 16 obviamente es divisible por 4. Así que esto, el 516 debería ser divisible por 4. Perfecto, es divisible. No hay decimales. A ver, otro número. Por ejemplo, el 0,8. Dice que acá yo tengo que mirar las dos últimas cifras. No me importa el resto, solamente miro las dos últimas cifras. Las dos últimas cifras es el 0,8. Y el 8 es divisible por 4, obviamente. Así que este número, también, si yo lo divido por 4, debería darme sin decimales. Perfecto, no hay decimales. Es decir, que este número grandote es divisible por 4. Y la última regla dice, esta es la más fácil, dice todo número que termine en 0 o 5 es divisible por 5. Pensemos cualquier número que termine en 0. A ver, si yo lo divido por 5, perfecto. Ahí lo dividí, me da 506. 506 no tiene decimales, es decir que este número es divisible por 5. Perfecto. A ver otro número. Estoy apretando botones al azar, mira. Y el último le pongo un 5. Porque termina en 5, esta regla ya me asegura, por el solo hecho de terminar en 5, este número grandote inmenso, yo sé que este número va a ser divisible por 5. Tal cual, me da un número sin decimales. Es decir que estas reglas se cumplen y hay que tenerlas en cuenta. Ahora sí, tratemos de resolver una simplificación teniendo en cuenta estas reglas. Volvamos de nuevo a las fracciones que nos dieron al principio y fíjate que acá se pueden aplicar varias reglas. Una de las reglas que yo puedo aplicar, fíjate, yo podría simplificar este con este, porque esta es la regla número 2 que vimos. La suma de las cifras me tienen que dar 3, 6 o 9. Justamente acá da 6 y 9, porque tengo el solito 6, solito 9. Así que acá podría simplificar yo a ambos por 3, porque el 6 y el 9 son divisibles por 3 según la regla número 2 que acabamos de leer. Lo mismo puedo hacer si quiero yo, si elijo simplificar el 3 con el 9. Fíjate que acá estoy simplificando un numerador cruzado con un denominador de otra fracción. También puedo aplicar la regla número 2 que acabamos de leer, porque el 3 y el 9 son divisibles por 3. La regla número 2, volverla a leer si no está convencido. También podemos simplificar, si quiero, el 10 con el 25. Por la aplicación de la regla número 4 que acabamos de leer.
si termina en 0 o en 5, los números son divisibles por 5. Entonces, ese es el divisor común que yo tengo que tomar, el 5. También puedo simplificar, si quiero, el 6 con el 8, porque son números pares y aplico la regla número 1 que acabamos de leer. Bien, fíjate todas las opciones de simplificación que tenemos en la misma operación, así que queda a gusto y placer del quien está haciendo la operación cómo quiere realizar las simplificaciones. No hay una forma única de hacer las simplificaciones. Cada quien puede elegir distintas formas, siempre tienen que llegar al mismo resultado final, eso sí. Bueno, elegimos el 3 con el 9. ¿Qué es lo que hacemos? Sabemos que el 3 y el 9, por la regla número 2 que acabamos de leer, son divisibles por 3. O sea que el divisor común acá va a ser el 3. Tomamos el 3 del numerador, lo dividimos por el 3. Estamos seguros que el 3 es divisor por la regla número 2 que acabamos de leer. Así que obviamente 3 es divisible por el 3. El resultado me da 1. Perfecto. Y el 9 también va a ser divisible por 3 por la regla número 2 que acabamos de leer. Entonces 9 es divisible por 3 y el resultado me da 3. Perfecto. Las reglas que acabamos de leer nos ayudan a encontrar el divisor común. Es fundamental saber esa reglita para encontrar el divisor común rápidamente. Una vez que ya lo tenés, el divisor común, que en este caso es el 3 pintado de azul, lo único que nos queda es hacer las divisiones del numerador con el divisor común y del denominador con el divisor común, encontrar los resultados de las divisiones que están pintadas en rojos, y esos son los que va a ir una vez que tachemos el numerador y el denominador así. Este es el divisor común, el 3 de arriba y el 9 de abajo son ambos divisibles por 3, es lo que acabo de decir. Y lo que hacemos ahora es tachamos el numerador que hemos simplificado y en su reemplazo ponemos el resultado de la división. Hacemos lo mismo, tachamos el denominador que acabamos de simplificar y ponemos el resultado de la división. Míralo varias veces si estás mareado. Una vez que te aprende el mecanismo ya es fácil. Bien, ahora vamos a simplificar el 6 con el 3 de abajo. El 6 con el 3 de abajo por la aplicación de la regla número 2 de nuevo. Podemos aplicar varias veces la misma regla, no hay problema. Acá la voy a aplicar el 6 con el 3 de abajo. Así que yo sé que el 6 y el 3 cumplen con la regla número 2 de divisibilidad. Por lo tanto, el divisor común vuelve a ser de nuevo el 3. Así que lo que hago es 6 dividido a 3. Este va a ser mi divisor común. Me da 2, perfecto. Y este 3 obviamente es divisible por el 3. Todo número es divisible por sí mismo. Así que no hay problema. 3 dividido a 3 me da 1. Este 3 en azul lo conseguí por la regla número 2 de divisibilidad que acabamos de ver. Perdón que sea machacante, pero es para que ustedes se aprendan esas reglas, que lo único que les va a ayudar a resolver estas simplificaciones. Bien, una vez que ya tenemos los resultados de esas divisiones que están acá pintadas en amarillo, estos son los numeritos que van a ir en el reemplazo del numerador y el denominador que acabo de simplificar. Ahí viene. Sí, estas operaciones las trato de hacer mentalmente porque son muy fáciles, ¿ok? En general siempre uno las va a hacer mentalmente, si no, apela a la calculadora. Lo que hacemos entonces es tacho el 6 y pongo en su reemplazo el 2, tacho el 3 y pongo en su reemplazo el 1. Perfecto. Y ahora puedo simplificar el 25 con el 10 por la regla número 4 que ya les acabo de decir. Ambos son divisibles por 5. Si terminan en 0 o en 5 son divisibles por 5. Entonces ya sé fácilmente que el 5 va a ser el divisor común. Qué fácil. Agarro el 25, lo divido por 5, que es el divisor común. El resultado me da 5 en violetita.
agarro el 10 de abajo, lo divido por el mismo número, el divisor común, por eso se llama divisor común, y el resultado me da 2. Perfecto, entonces hago lo mismo de siempre, 25 lo tacho, pongo el 5S ahí, al 10 lo tacho, pongo el 2 ahí, perfecto. Esto todo lo hago con movimiento para que lo vean. Después ustedes lo hacen en el papel mucho más tranquilo. Bien. Y ahora me fijo si puedo seguir simplificando algún número de arriba con algún número de abajo. Y me doy cuenta que puedo simplificar este 2 con el 2 de abajo. Al ser el mismo es fácil la simplificación. Si el número se repite arriba y abajo, lo único que hago es tachar a ambos y poner un 1 en su lugar. Eso háganlo siempre que ustedes vean un número arriba y está también abajo el mismo número. En este caso justo nos coincide que el 2 está arriba y abajo. Lo único que tienen que hacer es tachar el 2 de arriba con el 2 de abajo y poner en su lugar el 1. Y así cualquier número. Podemos hacer esa simplificación o podemos elegir simplificar el 2 con el 8 por la aplicación de la regla número 1, porque ambos son pares y ambos son divisibles por 2. Así que vamos a usar ese camino. Agarro el 2 en amarillo, lo simplifico con el número 2. Ese 2 en blanco que aparece acá me lo da la regla número 1 que acabamos de ver. El 2 va a ser el divisor común. Entonces agarro al 2 numerador amarillo, lo divido por el 2 blanco divisor común. El resultado me da 1 y hago lo mismo con el 8. El 8 numerador lo divido por el 2 divisor común. Fíjense que este es el divisor común. Divide tanto al numerador como al denominador. Siempre el mismo número. Lo divide a los dos. Hago la división, me da 4. Perfecto, ya lo hice. Obtuve 1 y 4. Lo único que tengo que hacer es tachar y reemplazar. Lo que hago es tacho el 2. Acá tacho el 2. Pongo el 1. Tacho el 8. Pongo el 4. Entonces ya no hay más nada para simplificar. Arriba me queda 1, 1, 5. Abajo me queda 2, 1, 4. Lo transfiero. 1, 1, 5. 2, 1, 4. 2 por 1 por 4. Fíjense que la multiplicación sigue estando. Ok, siguen estando. Y ahora me doy cuenta que ya no puedo aplicar ninguna de las reglas que acabamos de ver. No puedo simplificar, ya no puedo simplificar más. El 5 no lo puedo simplificar ni con el 4 ni con el 2. Cuando llegamos así a esta instancia donde ya no se pueden hacer más simplificaciones, lo único que tenemos que hacer es directamente hacer la multiplicación arriba arriba y abajo correspondientemente. Entonces multiplico 1 por 1, 1. Y 1 por 5, 5. 2 por 1, 2. Y 2 por 4, 8. Perfecto. Me queda 5 octavos como resultado final. Es decir, que esta multiplicación al principio, ¿se acuerdan? Nos había dado 450 sobre 720. Y ahora con este método de simplificación, esa multiplicación nos dio 5 octavos. Este número grandote que vemos acá es el resultado sin haber apelado a la simplificación. Y este numerito de abajo es el que obtuvimos después de aplicar toda la serie de simplificaciones. ¿Y cuál de los dos es correcto? ¿El 450 720 o el 5 octavos? ¿Cuál de los dos es correcto? La respuesta es que ambos son correctos. Lo que pasa es que están representando el mismo número. ¿Se acuerdan? En el video anterior habíamos dicho que las fracciones representan números. El 450 sobre 720 me está representando al número 0.625. Lo comprobemos en la calculadora. Fíjense, 450 dividido a 720 igual 0.625. Es decir, que esta fracción está representando a este número decimal.
Y este número también va a representar al mismo número decimal, nada más que está escrito con números más chicos. Fíjense, 5 dividido a 8 también me da 0.625. Es decir, que ambos resultados representan al mismo número. La única diferencia es que esta fracción lo hace apelando a números muy grandes y esta fracción lo hace apelando a números mucho más chicos. Y el objetivo de la simplificación es trabajar con fracciones chicas, de números chicos. Así que este es un mejor resultado. Los dos son resultados correctos. Eso tiene que quedar claro. El 450 sobre 720 está correcto y el 5 octavos también está correcto. Pero ¿cuál de los dos me conviene trabajar más? El 5 octavos es mucho más fácil de trabajar. Ok, entonces ahora veamos divisiones. Las divisiones tienen algo mágico y fácil. Es que todas las divisiones entre fracciones se pueden transformar en multiplicaciones. Es decir, que si yo tengo simbólicamente la fracción a dividido a fracción b dividido a c fracción d, eso lo voy a transformar en la siguiente multiplicación. Atenti, va a ser la fracción a línea de fracción b, pero ahora aparece una multiplicación, es decir, que esa división se ha transformado en una multiplicación, pero ahora por la fracción de fracción c, es decir, se ha invertido la fracción que venía después del signo de división. El c pasó para abajo y el d pasó para arriba. Y el divisor, el símbolo de división, se ha transformado en multiplicación. Es decir, que hemos transformado esta división ahora en una multiplicación y la multiplicación ya la sabemos hacer. Perfecto. A ver, veamos un ejemplo. Ahí tenemos 4 quinceavos dividido a 22 novenos. Esa división la transformamos en multiplicación. 4 quinceavos multiplicado por 9 22avos. Tal cual. Hacemos la simplificación, no la volvemos a explicar. 4 y 22 lo simplifico usando el divisor común número 2 porque ambos son pares. Es decir, 4 dividido a 2 está, eso lo hago mentalmente, ¿no es cierto? El divisor común es el número 2, tanto para el 4 como para el 22. Aplicando la regla número 1, porque ambos son números pares, el 4 y el 22. Así que llevo a mi mente el número 4. Lo divido por el divisor común 2. El resultado me da 2. Lo mismo hago mentalmente con el 22. 22 dividido a 2, eso es 11. Si no lo hago en la calculadora, no hay problema. Así que ese 2 va a ir en cuenta del 4 y ese 11 va a ir en cuenta del 22. Perfecto. ¿Qué otra cosa podemos simplificar? El 2 con el 11 no lo puedo simplificar. Y el 9 con el 11 tampoco no lo puedo simplificar. Así que voy a simplificar el 9 con el 15 apelando a la regla número 3. Volverla a ver o tener anotado en un papel para verificar. El 9 y el 15 tienen el divisor común 3. Repasa esa regla y vas a ver que ambos son divisibles por 3. Así que mentalmente hago la división. 9 dividido a 3 me da 3 y el 15 dividido a 3 me da 5. Perfecto, entonces pongo en su reemplazo, en vez del 9 ahora el 3 y en vez del 15 pongo el 5. Y ya no puedo simplificar más. Así que resuelvo finalmente. Me queda, o sea, las multiplicaciones 2 quintos multiplicado por 3 onceavos, que es lo mismo que 2 por 3 raya de fracción larga, 5 por 11, resuelvo 6
y abajo me da 5 por 11, 55. Ese es el resultado final de esa división. Conclusiones. Entonces, ahora ya sabemos las 4 operaciones básicas, la suma, la resta, por el video anterior, y en este video hemos aprendido a multiplicar y dividir. Es decir, hemos aprendido a trabajar con operaciones algebraicas.